El presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, dio una orden, una instrucción, y es la de reactivar los bancos comunales. Para ello está disponiendo en bolívares 10 millones de dólares para el fondo de esos bancos, y está ordenando que la reactivación de los bancos comunales en las comunas y circuitos comunales donde se presente una participación electoral el próximo 27 de abril. Sobre todo porque el diagnóstico, la medición, la evaluación de la organización de las comunas está en su participación. Y en esas consultas populares, la mayor participación indica que hay mejor organización. Y donde hay organización se puede trabajar mejor, se puede apalancar mejor o dinamizar la economía. Y así lo dijo el presidente: donde haya más participación del pueblo, le vamos a inyectar un buen recurso para que el Banco Comunal empiece y a financiar emprendimientos, proyectos, trabajo, actividad económica en las comunas. Siempre se habla de que China ha sacado a millones de la pobreza extrema y comienza a ser una referencia de modelo económico en América Latina, sobre todo algunos diputados, algunos ministros que han comentado el milagro chino o el esfuerzo chino, etc. Sin embargo, hay que investigar y destacar que la historia china, la cultura china es muy distinta a la de América Latina y particularmente a la de Venezuela. Entonces me puse a la tarea de investigar aquello de la extrema pobreza en la China, sobre todo de la década de los 70 hacia acá. Y lo primero que debo advertir para que ustedes tengan una idea son los conceptos de pobreza, porque para abordar la pobreza hay que investigarla. ¿De qué pobreza estamos hablando? Bueno, los chinos hablan de la pobreza extrema y ellos crearon una línea de ingreso y ellos se basan en una pobreza por debajo de un ingreso salarial, es decir, por debajo de un ingreso económico de las familias. Y entonces encontraron obviamente una pobreza extrema, sobre todo en los sectores rurales, y crearon toda una política social de esas que no les gusta hablar en el capitalismo ni en Estados Unidos, porque consideran que eso es populismo, que eso es tirar la plata. Y obviamente no es así. Una política social no es populismo, una política social no es desperdiciar la plata, no es dejar de ser eficiente, es atender al ser humano que se encuentra en unas condiciones extremas de pobreza. En ese sentido, ellos han hecho un giro impresionante de millones de chinos que han salido de la pobreza extrema. Pero si usted investiga un poco, la política social de China se parece mucho a la política social venezolana. Y les voy a explicar por qué. Ellos han basado su política social en varias áreas determinantes. Primero, la salud gratuita, la atención integral de la salud, y hicieron un esfuerzo en tener una protección social en diferentes áreas y sobre todo en una política, tiene un nombre que no recuerdo ahorita, pero una política de salud integral parecido a lo que fue nuestro barrio adentro con los CDI. Pero en el caso chino estaba más nucleado. Ahora bien, no es solamente el tema de la salud, se preocuparon por el tema de la vivienda, por el tema de la educación, se preocuparon en el caso de la educación garantizar la gratuidad de los estudios, sobre todo toda la primaria y parte de lo que nosotros llamamos bachillerato. Ese esfuerzo de política social de China estuvo apalancado en gran medida por una gran inversión en infraestructura. Ellos hicieron una gran inversión en la construcción de vías, de vialidad en las zonas rurales. A Venezuela le falta eso.
Venezuela hizo un esfuerzo en salud, hizo un esfuerzo en educación, hizo un esfuerzo en vivienda, hizo un esfuerzo en alimentación. Los chinos también tuvieron una política social en la alimentación. Ellos tuvieron un PAE, una política alimenticia escolar. Ellos lo llaman por otro nombre, pero garantizaban los alimentos a los chicos. Entonces lograron sacar a muchos chinos de la pobreza. El presidente Chávez en su momento, con las misiones sociales, logró sacar a muchos venezolanos de la extrema pobreza. Es decir, hubo una gran reducción de la pobreza en Venezuela. El tema es que la pobreza no es una foto instantánea. La pobreza también es un comportamiento dinámico. Se puede ser pobre o se puede estar en la pobreza. La diferencia de estar en la pobreza y ser pobre es que algunas personas de clase media pueden tener una mala racha y cayeron. Se les quebró la empresa, perdieron el empleo, tuvieron las plagas de Egipto y terminaron en una pobreza extrema, pero puede ser algo coyuntural. De manera que la pobreza tiene que tener un estudio permanente, un censo permanente, porque Venezuela llegó a reducir también la pobreza extrema. Llegamos a tener un buen ingreso salarial, pero esa instantánea se difuminó en gran medida por el bloqueo, las sanciones que terminaron pulverizando la moneda venezolana y con ello el salario venezolano. Sin embargo, en China hay otra historia que se cuenta poco. Tiene que ver con un crecimiento económico desbordante, pero un crecimiento económico que produce desigualdad social, una gran desigualdad social. Entonces usted se preguntará, ¿cómo es eso de que se reduce la pobreza extrema, pero se incrementa una desigualdad social? La pobreza extrema, digamos que es la persona que no tiene vivienda, que no tiene trabajo, que no puede satisfacer las necesidades básicas de un ser humano. Alimentación, vestido, vivienda, salud, etc. Sin embargo, hay muchas personas que no estando en pobreza extrema, no es que llegan a ser ricos, es que tienen los estándares de necesidades cubiertas. Y eso no quiere decir que él esté incrementando su patrimonio, que le esté yendo mejor, sino que el que es rico sigue siendo rico y el que es pobre sigue siendo pobre, pero ya no pobreza extrema. Ahora, esa desigualdad social genera una lucha de clases en América Latina y allí empieza a tener diferencia con la cultura china. Y en América Latina ha sido, digamos, la raíz de muchos conflictos. Porque el latinoamericano, el venezolano, ha convivido mucho tiempo con la desigualdad social y esa desigualdad social produce fricciones, conflictos y de alguna manera choques políticos, choques internos y a veces hasta guerras internas. Porque no es muy justo el modelo capitalista. Entonces el modelo capitalista jamás va a garantizar la lucha contra la pobreza. Por muchos mecanismos que se tengan, por muchas evaluaciones que se tengan, estadísticas que se tengan, se requiere algo más trascendental, más a fondo. Digamos que una nueva forma de ver no la pobreza, sino el éxito y la riqueza. Ahora bien, en China se presenta un crecimiento de la desigualdad social. Se presenta un crecimiento de la explotación laboral, es decir, las jornadas laborales en China pueden pasar hasta las 10 horas y eso implica que muchos chinos tienen ingresos, no están en pobreza extrema, pero prácticamente viven para trabajar. Y el otro problema que se presenta en China es el trabajo infantil. Tienen un porcentaje alto de trabajo infantil, sobre todo en el área textil y en el área minera. Y hay un concepto que no me lo aprendí bien porque tiene un nombre raro, jorunuco, algo, bueno, les debo el término.
pero se refiere a las personas que se suicidan, a la tasa de suicidios. Y bueno, el que se suicida no es que esté muy feliz, ¿no? Ahora, el que Venezuela esté transitando estas políticas, estos conceptos, y en esta reingeniería social que está tratando de plantear el presidente Nicolás Maduro en esta etapa, es muy interesante y nos obliga a analizar muchas cosas. Fíjense que el presidente está atacando todo en paralelo, de manera integral. Quiere una transformación de las gobernaciones. Quiere dinamizar la economía a través de los consejos comunales, las comunas. Quiere que esas comunidades organizadas tengan acceso a recursos para ellos administrarlos y ellos ejecutar proyectos. Y ahora dinamizarlo con un banco. Y él habló de un arquitecto japonés que fue traído a Venezuela para emprender grandes proyectos y hablaba del análisis que hizo este arquitecto japonés en las comunidades a donde fue llevado, e impresionado con los niveles de organización y con la recomendación de que había que inyectar y dinamizar la economía comunal. Entonces el presidente habla de estos bancos comunales y recordó que hay una experiencia relacionada a los bancos comunales. Sin embargo, con las sanciones y el bloqueo de Estados Unidos en la primera etapa del sufrimiento de la guerra económica, esos bancos destinados a dinamizar la economía en el barrio, en la comunidad, fracasaron. Ahora, ese fracaso no es solamente de Venezuela. Yo investigué la experiencia de un banco en la India que fue muy famoso porque se le llamó el Banco de los Pobres, que tiene ya más de 40 años. Y el creador se llama Muhammad Yunus, o Yunus. Y entonces, después de más de 40 años de haber creado el Banco de los Pobres, logró dinamizar la economía en los pobres, pero no acabó con la pobreza. Los ricos siguieron siendo más ricos y los pobres siguieron siendo pobres. BBC Mundo, en un reportaje que hace a ese Banco de los Pobres de la India, de Muhammad, hacen un análisis y el mismo banquero se da cuenta que es imposible tener un banco de los pobres con el sistema financiero de los ricos, porque el banco puede dinamizar, ayudar a una familia, lograr impactar en la calidad de vida de la familia, pero no va a sacar a la familia de la pobreza y el banco no va a resolver ese problema. Entonces él dice en su nueva tesis, en su refrescamiento de lo que fue su idea inicial, que se necesita un banco para ricos y un banco para pobres, porque el banco para ricos está en la lógica financiera de los ricos en su sistema y el banco de los pobres está en la lógica de los pobres en su sistema. Es decir, dos modelos económicos, alguien que vive en el capitalismo y alguien que vive en el socialismo. Eso me parece un disparate, pero en todo caso, él habla de que el banco tradicional para los ricos no encuentra la confianza de adaptarse a la lógica del banco de los pobres. Y entonces hay un banco que se llama Grameen Bank, que le permitió a él ganar el Premio Nobel de la Paz en el 2006 y que fue la herramienta financiera de préstamos pequeños que se aplicaron en América Latina también, porque se dijo que si ese Banco de los Pobres en la India funcionó, en América Latina también tendría que funcionar, y no funcionó, la gente no salió de la pobreza. Hay una fundación que se llama Grameen, que trabaja con organismos dedicados a las microfinanzas, que llegaron a zonas rurales de países como Bolivia, Guatemala, Honduras y República Dominicana. Y entonces trabajaron con lo que llamamos los microcréditos. Más o menos la idea de estos bancos populares, bancos comunales del que está hablando el presidente Nicolás Maduro.
Y esos esfuerzos y la popularización de los microcréditos en América Latina, en estos países que mencioné, pero también en todo el mundo, no dieron los resultados esperados en materia de inclusión financiera ni de reducción de la pobreza. ¿Por qué? Muhammad, el creador del Banco de los Pobres en la India, dijo que para acabar con la pobreza en el mundo lo que se necesita es crear dos sistemas completamente separados: banco para ricos y banco para pobres. Esa conclusión a mí no me gusta mucho. Esa conclusión me parece, digamos, una cobardía de asumir una transformación total. Pero bueno, él tiene más experiencia que uno, porque después de 42 años, el trabajo que han hecho y los microcréditos que se han otorgado le han permitido llegar a esa conclusión. Hay un tipo de institución financiera que son los bancos para los ricos, y le estamos pidiendo a los bancos para ricos que les presten a los pobres cuando el sistema no está diseñado para eso. En eso sí estoy de acuerdo, porque en Venezuela no ha funcionado. En Venezuela los bancos tienen una metodología tan burocrática, tan recargada, que no funciona en la comunidad, no funciona para el pueblo. Podrá funcionar para una empresa, y todavía para una empresa es mucha burocracia. Pero este banco para los pobres, que no le presta dinero a los ricos, sino que se concentra en los microcréditos, funciona como un sistema paralelo. Ahora, ¿eso a qué nos lleva? A estar cambiando conceptos, replanteándonos algunas lógicas de la economía, y nos lleva siempre a la batalla comunicacional, a educar a la gente para eso. Porque la gente, y sobre todo en Venezuela, relaciona el éxito con comprar cosas, con consumir cosas, con tener cosas, no satisfacer necesidades básicas, sino de alguna manera permitirse algunos lujos de consumo. Y esa expectativa de vida jamás se va a cumplir, porque para cumplir esa expectativa de vida tendríamos que tener una inversión en infraestructura, unos niveles de producción y de autonomía y de exportación como la tuvo Estados Unidos, como la está teniendo ahora China. Y el modelo industrial nuestro no está diseñado para eso. Nuestro modelo industrial está diseñado para exportar materia prima sin transformar nada. Entonces no se puede pretender que de una generación a otra pasemos a ser una potencia industrial saliendo de la pobreza, cuando eso no funciona así. Han hecho estudios de otras sociedades como la de la colombiana y hablan de 10 generaciones para sacar a una gran parte de la pobreza en Colombia. El caso es que el presidente quiere dinamizar la economía en la comunidad. La gente se resuelve en la comunidad. Cuando aquí acapararon los productos y comenzaron la especulación a través de lo que se llamó bachaqueo, y comenzaron los grandes distribuidores de alimentos a esconder los alimentos, como la harina precocida, entonces está la hipótesis o la tesis de que el pueblo venezolano resolvió, comenzó a hacer su propia harina, y ahora hay muchas harinas en la calle. Eso se dice mucho, pero se investiga poco, porque una cosa es que tú resuelvas moliendo maíz, haciendo la harina como se hacía en el pasado, y otra cosa es que eso se convierta en un circuito económico que esté funcionando. Es una carga pesada para la familia estar improvisando en lo económico para resolver un problema de vida o muerte, que es alimentarse. Entonces, hay 10 harinas más. Digamos que tenemos como 15 marcas de paquetes de harina, pero ¿cuál de esas harinas es de una comunidad organizada? ¿Cuál de esas harinas es un circuito de la comunidad donde se siembra, se procesa? Puede ser que tengamos 10 marcas más, pero 10 modelos polar más, y con limitaciones porque uno no pesa sobre el otro. En todo caso,
pudiésemos decir que atacamos el monopolio, pero no estamos dinamizando economía, no estamos enseñando al pueblo a crear su propia economía. Les coloco otro ejemplo. Los CLAP. Los CLAP tienen una buena organización para la distribución de miles de toneladas de alimentos. Y esas toneladas de alimentos ayudaron a muchos venezolanos a aguantar la pela. Y entonces esas familias venezolanas se apoyaron mucho en los CLAP en los momentos duros, en los momentos difíciles. Y claro, si tú no tienes un ingreso para comprar alimentos, para ir a un restaurante, pero tienes harina, tienes pasta, tienes arroz, tienes azúcar, tienes caraota, tienes mortadela y tienes sardina, oye, tú resuelves, no te mueres de hambre. Haces una arepa, te la comes con sardina, una arepa te la comes con mortadela, haces arroz y te lo comes con sardina, qué sé yo, resuelves. Sin embargo, eso no quiere decir que hay una dinámica económica en la comunidad. Y si no hay una dinámica económica en la comunidad, entonces para hablar de pobreza en Venezuela, para hablar de superar de la pobreza en Venezuela, tenemos que hablar de salario, de ingreso del salario. Y bueno, la historia del salario ya usted la conoce. Ha estado congelado en los últimos años, el ataque a la moneda lo ha destruido, y todos los aumentos salariales que se dieron en este país, esa instantánea de mejora salarial a la sociedad venezolana, quedó en el pasado, porque un ataque a la moneda, un bloqueo, unas sanciones pulverizaron el salario. Entonces el modelo económico es el que está mal, porque si el modelo económico para sacar a mucha gente de la pobreza depende del salario, y si dinamizar la economía requiere que la gente produzca y no dependiendo del salario, entonces allí es donde nosotros comenzamos a entender que el modelo capitalista no funciona. Entonces, en consecuencia, aquel que quiera maquillar y reformar para seguir en el modelo capitalista va a estar equivocado, se va a estrellar, no va a lograr crear unas bases sólidas para superar pobreza o para mejorar calidad de vida. Podrá provocar unas instantáneas. Entonces tenemos muchos ministros epilépticos que en una instantánea dicen: logramos tal cosa, operamos a tanta gente, entregamos tantas bolsas de comida, la gente hizo tal cosa, pero no es sustentable en el tiempo. Son fotos instantáneas de un gran esfuerzo que hiciste, de una gran ayuda que hiciste, pero no se pudo mantener la política porque es inviable, porque no es sustentable. Entonces, lo que se está buscando ahora, y es muy interesante, es que si la comunidad se organiza, la comunidad emprende, la comunidad produce y la comunidad tiene ayuda financiera y tiene orientación y formación y tiene autonomía para que se le transfieran recursos, entonces la comunidad va a resolver sus problemas. La comunidad va a lograr su dinámica económica. No es mucha garantía tampoco, porque como les dije, en China ayudó mucho la millonaria inversión en infraestructura. No es lo mismo tener unas políticas sociales en Caicara del Orinoco con unas misiones, pero a la vez tener una inversión de infraestructura que da mucho trabajo, que dinamiza la economía en Caicara del Orinoco, como la construcción de un puente. Aquí la construcción del segundo puente, la construcción de Tocoma, la construcción de Caroachi, incluso la construcción de Tocoma sin terminarla, dinamizó la economía. Aquí mucho obrero logró comprar un taxi con lo que ganó en Tocoma, o lo que ganó en Caroachi, o lo que ganó en lo que sea. Por eso el sector construcción es vital, es como una columna vertebral en la economía de un país. Y por eso los sindicatos de la construcción llegaron a matarse cual carteles de la droga en este estado, en esta región. Yo recuerdo que era una matazón que había entre los sindicatos de la construcción cuando había grandes inversiones de obras. Ahora los sindicatos de la construcción han desaparecido.
han quedado desbordados y de alguna manera las grandes infraestructuras en el país han dejado de hacerse en el sector público, algunas en el sector privado, pero fíjense lo absurdo de nuestra inversión en infraestructura en el sector privado. El sector privado sigue construyendo centros comerciales, como si los centros comerciales nos hubiesen sacado de la pobreza o nos hubiesen hecho la vida más feliz. Aquí a una cuadra de donde yo estoy están construyendo otro centro comercial. Hay 4 seguidos y esos centros comerciales no funcionaron para nada en la economía. Lo que han hecho es esclavizar familias alquilándoles locales en una pesadilla del alquiler del local. Entonces hacemos inversiones en el sector privado que siguen respondiendo al modelo rentista y al modelo de los espejitos de comprar barato en China para vender caro aquí, de comprar barato en otros países y vender caro aquí a las personas, y que las personas sean revendedores de revendedores de revendedores, porque esas tienditas, esos locales pequeños donde usted compra unos zapatos, donde usted compra unos jeans, es familia que le compra a otro gran mayorista que trae de otro gran importador. Entonces es una cadena de comerciantes. Tenemos una cultura de comerciante, va a sonar feo, pero es como una cultura de comerciante parasitario, que depende de que otro le venda barato para él vender caro después, con su ganancia. Y la ganancia en Venezuela no está regulada. Es decir, usted le puede ganar, si a usted le da la gana, 600% a la mercancía que usted compra y que luego vende. Y entonces, si usted está ganando mucho, hay alguien que olfatea al parásito, sabe quién está ganando la plusvalía, le cae encima y le saca una torta de la ganancia, o bien sea por la vía legal de los impuestos, o bien sea por la vía ilegal de los impuestos que no se registran en el Fisco Nacional. La comisión, pues, el guiso. El hecho de que se esté creando en la comuna, en el consejo comunal, en el circuito comunal, una nueva infraestructura, una arquitectura social para inyectar allí la economía, nos está llevando al tema de la gobernación en general, de la gobernación como institución, como concepto. Y digo la gobernación porque la alcaldía, como está en el municipio, está más territorializada. Entonces la alcaldía no tiene las contradicciones que tiene una gobernación. ¿Y qué sucede con las gobernaciones? Que una política social como la de salud, como la de educación, como la de alimentación, pasa por el filtro de la arquitectura burocrática de la gobernación. Entonces un grupito en la nómina de la gobernación, llámese dirección, llámese secretaría o lo que sea, es el que tiene que aplicar, ejecutar, vigilar la política social de un gobierno nacional. La política social alimenticia, la política social de salud, la política social de vivienda. Pero todos sabemos que esa gobernación y esos cargos y esas nóminas son pugnas políticas de grupos políticos que de alguna manera batallan entre sí para ganar ese espacio de poder y administrar ese espacio de poder. Entonces, cuando un grupo político llega allí peleándose contra otro y administrar ese espacio de poder, distorsiona la política social, porque trata de capitalizar políticamente la política social, trata de sacar beneficio político de la política social para poder permanecer en el espacio de poder, y se comienza a distorsionar la política social, no porque tenga mala intención, sino porque la gobernación tal como está diseñada no puede. Cuando se crea el Consejo Federal de Gobierno es como para reforzar, mira, vamos a juntarnos todos porque esto es un tema de todos, de todas las instituciones.
Pero incluso dentro de las gobernaciones también hay grupitos. Entonces está un sector que pelea con otro sector dentro de la misma institución. Y eso distorsiona aún más. Y entonces el presidente dice: aquel gobernador que no esté entregando los recursos a los consejos comunales o esté con burocracia para retardar la entrega de los recursos a los consejos comunales, me dicen, y ese no se va a postular a nada, ese no va a ser candidato más nunca en este país para nada. No son palabras textuales del presidente, pero es un mensaje muy claro que él dijo. Ahora, ¿cómo transformamos esa gobernación? Porque no es solamente la gobernación, al ministerio le pasa lo mismo. El ministerio no tiene la posibilidad de evaluar territorialmente lo que está sucediendo en el país. Entonces, el ministerio tiene una instantánea más difusa de la que la tiene la gobernación. Es la gobernación la que le suministra información al ministerio. Y el ministerio le toca confiar o no, pero es imposible que el ministerio llegue a todo el territorio y pueda investigar la pobreza en todo el territorio y pueda conocer a ciencia cierta cómo es la dinámica económica en la comunidad. Es decir, le pueden mentir, le pueden jugar kikiriwiki, o el mismo ministerio, que también tiene sus peleas internas, sus grupitos internos para permanecer en espacios de poder, también se distorsiona eso. Entonces el Ministerio de Planificación, Ricardo Meléndez, tienen unos talleres interesantes de cómo reorganizar eso, de cómo reestructurar eso. Lo llaman el nuevo sistema de gobierno popular, y él plantea un concepto muy interesante: estar en el territorio, conocer el territorio, convivir en el territorio. Y un ministro no puede convivir en el territorio, humanamente es imposible. Un director, un secretario de gobierno no puede convivir en el territorio, y menos en el del estado Bolívar, que es el estado más grande del país. Es imposible. ¿Cómo tú vas a coordinar o dirigir la política de salud en el municipio Caroní y en el municipio Gran Sabana al mismo tiempo? Si te puede llevar más de un día moverte de un municipio al otro. Entonces, la arquitectura del gobierno estaba diseñada para la representatividad, estaba diseñada para atender los intereses foráneos, garantizar exportaciones, garantizar el control territorial, garantizar el control de seguridad, pero no de dinamizar economía, no de producir en el territorio y mucho menos de vigilar cómo se están aplicando las políticas sociales en el territorio. A Chávez le mintieron muchas veces. A Chávez se le dijo: aquí estamos produciendo chivo, qué sé yo. Y entonces esos chivos lo traían de otro lado, porque nadie estaba produciendo chivos allí. Y entonces, ¿cómo Chávez podía saber cuándo le estaban diciendo la verdad o cuándo le estaban mintiendo? Al presidente Nicolás Maduro le pasa igual. ¿Cuántas veces no se llegó a una empresa básica a reinaugurar una obra que ya habían inaugurado y la volvieron a reinaugurar? La reinauguraron como 5 veces en cadena nacional. Y uno dice, bueno, pero es la misma obra. Entonces se necesita tener un gobierno más cercano en lo territorial. Lo más cercano en lo territorial de un gobierno son las alcaldías. Y las alcaldías tienen una dinámica política más compleja, más difícil que la misma gobernación. Porque la alcaldía se enfrenta en el día a día con la parroquia. En la alcaldía es donde te piden la urna, en la alcaldía es donde te están pidiendo el registro del niño, en la alcaldía es donde te están pidiendo la salud todos los días. Es decir, la alcaldía es lo más cercano al territorio en la infraestructura de poder gubernamental que nosotros tenemos diseñado. La Junta Parroquial cumplió un ciclo, hubo grandes expectativas con la Junta Parroquial, con asociaciones de vecinos. En muchas comunidades se lograron niveles de organización vecinal muy interesantes, llegaron incluso a tener medios de comunicación vecinal. Incluso en el Zulia hubo una escuela de comunicación en la Universidad Cecilio Acosta que tenía una mención periodismo comunal. Y fue un boom de las organizaciones de vecinos que estaban tratando de tener no su republiquita o su gobierno chiquito, sino
de organizarse para la gestión pública, para resolver problemas públicos. Pero los problemas de hoy son más complejos. Entonces, la comuna, el consejo comunal, puede ser un concepto de avanzada que permita territorializar más la política gubernamental más allá de la alcaldía, porque está en la comunidad, está en el territorio. Pero tenemos una falla en lo educacional y lo comunicacional, porque queremos tener consejos comunales que produzcan, que resuelvan problemas, que administren bien, que tengan conciencia política, que sean bolivarianos, que sean chavistas, pero nadie los está formando para eso. Entonces el presidente habla de una universidad de la comuna y habla de un rol de los que integran el consejo comunal que esté en lo comunicacional. Hasta el CLA tiene un CLA comunicacional, alguien encargado de hacer la política comunicacional del CLA. ¿Pero eso está funcionando? Definitivamente no. Los comunicadores en los CLA no están haciendo ningún trabajo comunicacional. La gente cree que porque yo tome una foto cuando están entregando la bolsa de CLA, que porque yo hago un videíto apoyando al presidente como CLA y lo distribuyo por WhatsApp, estoy haciendo comunicación. Estoy haciendo un contenido, pero no comunicación. Millones de contenidos que pasan por el teléfono y nadie está viendo el videíto del CLA, ni siquiera los mismos integrantes del CLA. Eso no es comunicación. Comunicación es convivir. Comunicación es saber lo que está pensando la gente, lo que está comprendiendo la gente y poderlo difundir a los demás. Eso no lo estamos haciendo, porque entre otras cosas tampoco estamos formando a ese comunicador del CLA o a ese comunicador del Consejo Comunal, si es que están comunicando, porque nadie está comunicando allí. Entonces, la clave está para Venezuela en redimensionar el Estado y darle espacio al pueblo para que pueda ser pueblo gobernante. Yo lo digo así, pero el Ministerio de Planificación lo dice en unos conceptos mejor definidos. Hay muchos talleres en YouTube que yo recomiendo que los vean, que son muy interesantes y que nos pueden orientar mejor si nos tomamos la tarea de escuchar y de tratar de aprender. Y esto va de los cuadros políticos que deberían ser los intermediarios para ello. Entonces, el presidente, además de ordenar la reactivación de los bancos comunales, establece 70 días o pide 70 días para que se instalen las salas de autogobierno comunal. Esto es más interesante todavía, porque el presidente ordena poner en marcha de aquí a 70 días salas de autogobierno comunal en 5.338 circuitos comunales. Y dice que se tienen grandes tareas en pleno desarrollo y el proceso de consolidación de las comunas y circuitos comunales debe avanzar sin descanso. Ahora, la primera meta, este 27 de abril, que tenemos tareas en desarrollo, dice el presidente, es que bajen todos los recursos para financiar los 5.338 proyectos de la primera consulta nacional. Y solicitó a los gobernadores y alcaldes cumplir y bajar los recursos para el segundo proyecto de la primera consulta. El que no me cumpla me lo dicen para que no sea candidato a nada más nunca. Esos recursos están, porque si no el presidente no estaría dando esa orden. La segunda gran tarea que dice el presidente es que tenemos que prepararnos bien para seleccionar la consulta del 27 de abril, que seguiría la segunda consulta, que sería la segunda consulta nacional sin falta, sin falla, sin demora, y tomen nota a nivel nacional todos los voceros, voceras, líderes y lideresas. Y la tercera gran tarea es el debate y perfeccionamiento del plan de la séptima T, en que cada circuito comunal tenga su agenda de acción concreta. Estamos apostando a que el circuito comunal se conforme y funcione sí o sí.
porque si no, no va a resultar ni lo de la construcción del socialismo, ni de la transformación económica, ni de tener autonomía productiva, financiera, para poder reducir la desigualdad, reducir la pobreza y dinamizar el país económicamente y en la producción. Y son conceptos, son nuevas lógicas. Entonces yo decía en el flyer que el presidente está atacando dos narrativas coloniales. La primera narrativa colonial, que los bancos son para los ricos. Y entonces toda la lógica, toda la cultura de los bancos están diseñadas para ricos. Incluso el premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, del que les hablé, que creó el banco para los pobres, ese también se está retractando. Porque entonces él dice, tiene que haber un banco solo para pobres y un banco solo para ricos. Entonces no resolviste el problema, lo complicaste. Ahora, cuando el presidente está luchando contra esa narrativa colonial de que los bancos son para los ricos, tiene que crear una nueva lógica, una nueva narrativa. Para ello necesita una estrategia comunicacional, que no la está teniendo, porque no se trata de informar. Informar no es comunicar. Comunicar es un proceso más complejo. Al comunicar tú tienes que garantizarte que la gente te está entendiendo, te está comprendiendo y te está comprando la idea. Bueno, comprando no es el verbo pertinente. Te está aceptando la idea. Informar te informa. Y vaya a ver quién entiende y quién no. El que se organice y el que no, no. Incluso a veces decimos la frase, el que entendió, entendió. El que tenga ojos que vea. En comunicación es más complejo. Porque el del Consejo Comunal lo que te puede estar entendiendo es que él va a aprovechar su oportunidad, él también va a administrar y entonces él repite el modelo del gobernador que tú quieres superar. O repite el modelo de la alcaldía que tú quieres superar. Y lo repite en la lógica colonial desde el Consejo Comunal. Y no va a funcionar así. La segunda batalla narrativa que tiene el presidente es que el concepto de gobernaciones, el modelo de gobernaciones, la forma como se organizó las gobernaciones o la función que cumplían las gobernaciones fue un invento de la colonia, no es un invento revolucionario. Es decir, estamos en una cultura eurocentrista, colonialista, y entonces nosotros pensamos que una gobernación puede ser revolucionaria. Algunos líderes políticos que entran allí sí, pero el modelo gubernamental es colonial, es imperial. Y entonces si tú estás tratando de crear ese sistema de gobierno popular, esas salas que la llama él, las salas de autogobierno comunal, estás rompiendo con la lógica colonial de las gobernaciones. Por eso él habla de la transformación. Y una transformación requiere una estrategia comunicacional, una estrategia de formación, un seguimiento. Yo pienso que desde el Ministerio de Planificación es donde se comprende más, en las declaraciones que ha hecho el ministro Ricardo Meléndez, donde se comprende un poco más de qué va la construcción de este sistema de gobierno popular. En consecuencia, es el que debería tener más vitrina o el que debería tener los mayores esfuerzos en la estrategia comunicacional. Por ejemplo, el MINSI, el Ministerio de Comunicación e Información, los canales del Estado, TVs, BTV, deberían darles espacios y deberían darle tratamiento audiovisual a las ideas y las políticas que se están debatiendo en el Ministerio de Planificación para que la gente comprenda mejor de qué va esto de las comunas. Eso no quiere decir que el pueblo no lo esté entendiendo. El pueblo venezolano tiene rato en el proceso de constituyente de un debate político permanente. Entonces el pueblo tiene una intuición
es muy sabio en lo político, aprende muy rápido en lo político, y los consejos comunales se organizan de la noche a la mañana. Ah, tú lo que quieres es proyecto. No, proyecto tenemos, y proyecto te lo inventa y te lo ejecuta. Entonces el pueblo venezolano aprende rápido en lo político. Pero ya vimos cómo en China, en la India, en otros modelos, no es un banco lo que te va a resolver la pobreza, no es una política social de salud lo que te va a resolver el tema de la pobreza. Es todo un esfuerzo integral, todo un cambio cultural, y entendiendo de dónde venimos y quiénes somos. Es un esfuerzo integral más complejo. Hay que ser optimista, porque el hecho de que Venezuela esté en este debate, esté en esta construcción, es un avance gigante. Es decir, son pocas las sociedades que están comprendiendo que tenemos que ir por este rumbo de ensayo y error, de inventamos o erramos, como decía Simón Rodríguez. En América Latina no se está viendo eso. Entonces Venezuela en el corto tiempo va a parir un nuevo venezolano, va a parir una nueva generación, está pariendo una nueva forma de hacer política que se comprende muy poco en el mundo, porque las narrativas políticas en el mundo son fascistas. O sea, lo que están hablando ahora es fascismo. Lo que está hablando Donald Trump no se puede ni debatir, porque ¿cómo tú debates con Donald Trump? El canal de Panamá es mío. ¿A razón de qué? Ah, pues yo lo construí. Lo construiste tú. Si tú buscas los obreros que tuvieron en el canal de Panamá, no fueron gringos, fue gente pobre de Haití, de Panamá, lo que llamamos esclavos. Entonces, si no se puede debatir ni siquiera con toda Europa, porque toda Europa anda en la locura del fascismo, se les acabó la narrativa de neoliberal, se les acabó la narrativa de la globalización, se les acabó toda idea, ya no hayan ni qué plantear. Entonces lo único que plantean es la fuerza por el racismo, la supremacía, fascismo puro. Entonces tú no puedes debatir con Donald Trump. Yo me imagino la paciencia que tiene que tener la presidenta de México a tener que responder a las barbaridades del presidente de Estados Unidos. Pero ¿cómo tú debates con Donald Trump cuando dice que hay que cambiarle el nombre al Golfo de México, que me voy a quedar con Groenlandia, que me voy a quedar con el canal de Panamá, que Canadá tiene que ser un estado de los Estados Unidos? Eso no es debate, eso es fascismo puro. En Venezuela hay un debate. Hay mucha gente excluida del debate porque no comprende por dónde van los tiros. Porque la lógica del capitalismo, del consumo, la lógica del banco para ricos, la lógica de que las políticas sociales son populismo, la lógica de que vamos hacia el comunismo y el comunismo no sirve para nada, los tiene excluidos. Es imposible para ellos comprender. El venezolano que se fue a Miami no entiende esa vaina, y no la entiende, no la comprende, no la acepta, le parece que es un fracaso y se autoexcluye. Y probablemente no lo vas a convencer nunca, porque él cree en el sueño americano, él cree en el éxito, en las teorías estas ridículas de autoayuda, de positivista, y la vida es más compleja. Entonces hay que hacer un esfuerzo educacional, un esfuerzo comunicacional para que esto se comprenda mejor. Hasta ahora, en lo que yo he escuchado en los talleres de los sistemas de gobierno populares que están en YouTube del Ministerio de Planificación, es el debate que yo veo que está centrado en esta etapa que está planteando el presidente. Pero siento que el esfuerzo comunicacional está ignorando al Ministerio de Planificación, o por lo menos no le está dando la vitrina que necesita. Y entonces es más difícil para el pueblo comprender cuando los que tienen más lucidez para explicar la transformación no tienen tantos espacios. Deberían hacerles docuseries, documentales, programas especiales, reportajes, y
inundar el espectro o el fenómeno de las pantallitas para que la gente entienda y la gente comprenda. Sería un aporte interesante para que ese debate sea más fluido, más comprensible y más rápido. Porque si no, podemos correr el riesgo de que se repitan errores, pero a nivel comunal. Esperemos que eso no suceda, porque es un momento histórico el que estamos viviendo y una gran oportunidad para avanzar.